Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto 2:45 hora local del Cairo correspondiente a la 0:45 de la hora universal. Estimados oyentes, pueden escucharnos a través de la banda de 31 metros frecuencia 9665 kHz. Esperamos sus cartas a nuestro correo postal Radio El Cairo Programa en Español, apartado postal 566 El Cairo, Egipto, o a nuestro correo electrónico radioelcairo@gmail.com, también a nuestra página oficial de Facebook Radio El Cairo Programa en Español. La programación que les tenemos para esta noche es la siguiente. A las 2:47 comenzamos con música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 Egipto al vuelo, 3 noticiario, 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 perspectiva latinoamericana, 3:30 canción árabe, 3:35 pioneros de la humanidad, 3:40 revista del Cairo, 3:50 el mundo del deporte, 3:55 resumen de noticias y 3:57 programación de mañana y cierre de la emisión. Estimados oyentes, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. Resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi recibe una llamada telefónica de su homólogo de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, presidente en turno de la Unión Africana. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma que la petición de Egipto y Sudán de mantener una sesión del Consejo de Seguridad Internacional sobre la causa de la presa del Renacimiento fue un resultado de la intransigencia y los intentos de imponer el hecho consumado por parte de Etiopía. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, pronuncia un discurso ante la sesión establecida por el Consejo de Seguridad Internacional para discutir la causa de la presa del Renacimiento. La ministra egipcia de Salud, doctora Hala Zayed, anuncia que está previsto la producción de 80 millones de dosis de la vacuna del coronavirus a finales de este año en curso para vacunar a 40 millones de ciudadanos. Las fuerzas yemeníes, apoyadas por la resistencia popular y las fuerzas de la coalición árabe, continúan la liberación de todos los territorios houthis. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada. Más detalles a las 3. Radio El Cairo presenta Perspectiva Árabe Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qutb. En busca de la tumba de Nefertiti, la excavación más ambiciosa del antiguo Egipto desde Tutankamón, un documental del canal Damax desvela las investigaciones y los hallazgos de Zahi Hawass en la zona occidental del Valle de los Reyes, donde espera encontrar el enterramiento de la célebre reina de la 18ª dinastía Nefertiti. Zahi Hawass, el egiptólogo más famoso del mundo, está obsesionado en ser como Howard Carter, el artífice del hallazgo de la tumba de Tutankamón,
también quiere pasar a la historia por descubrir la cámara funeraria de uno de los grandes faraones del antiguo Egipto que permanecen en paradero desconocido. Desistir en su empeño de encontrar a Cleopatra, la gran obsesión actual del ex ministro de Antigüedades se centra en identificar la sepultura de Nefertiti, la famosa reina de la 18ª dinastía. El pasado martes el canal Damax estrena un documental producido por Discovery con el título Del Valle de los Reyes, las tumbas perdidas, en el que se desvelan en tiempo real los trabajos y los hallazgos realizados por Hawass y su equipo egipcio en la célebre necrópolis real de Luxor. El arqueólogo se ha revelado en un atrevido comunicador gracias a esta nueva forma de dar a conocer las investigaciones sobre el antiguo Egipto. Con la campaña estadounidense ya han desenterrado en directo una momia de un importante sacerdote de hace 2500 años y ha logrado catapultar a la egiptología a la dimensión del entretenimiento. El documental cubre las excavaciones efectuadas en el sector occidental del Valle de los Reyes, conocido también como el Valle de los Muertos, una zona prácticamente inexplorada, pero donde se han documentado dos importantes tumbas, la de Amenhotep III, suegro de Nefertiti, y abuelo de Tutankamón. La reina fue la madrastra del faraón niño, y la del rey Ay, sucesor de este último. Zaha Hawass y la búsqueda de la tumba de Nefertiti. Los egiptólogos creen que Amenhotep III, uno de los gobernantes más poderosos de la antigua civilización, quiso establecer allí un nuevo cementerio para él y sus descendientes, por lo que bajo los escombros de 3000 siglos tienen que esconderse más tumbas reales, como la de Nefertiti. Entonces, ¿por qué Tutankamón apareció en la zona oriental del Valle de los Reyes? La explicación que ofrecen los expertos es que al morir de forma repentina y tan joven, con 19 años, su cámara funeraria no estaba todavía terminada. A misión encabezada por Zaha Hawass, en la ramificación occidental del Valle de los Reyes, califica como la excavación más grande de Egipto en un siglo. Ha arrojado hallazgos relevantes. Lo más llamativo fue la identificación del primer taller funerario del que se tiene constancia, una suerte de polígono industrial, con una treintena de talleres y otras dependencias en las que se fabricaron muebles, jarrones o joyas que debían acompañar a los difuntos en su viaje al más allá. Los arqueólogos pudieron determinar que era el lugar de trabajo de los artesanos de las tumbas reales por los materiales desenterrados, una aguja de bronce única. Solo se conoce otro ejemplo igual, está en el Museo de Luxor. Cuentas de collar de diferentes colores, una piedra negra de obsidiana que representaría el Eres de rey o reina en su máscara funeraria, como la del propio Tutankamón. Estos descubrimientos se dieron a conocer en octubre del año 2019. A medio centenar de metros del taller industrial en una bifurcación del Wadi o el valle, Hawass y su equipo de 150 personas descubrieron un enigmático anillo que celebraba el reinado de Amenhotep III, confirmando que el yacimiento correspondía a la 18ª dinastía. Varias piezas de oro y una serie de incrustaciones de vidrio en forma de láminas y flechas azules y rojas idénticas a las que forman parte del sarcófago de Tutankamón. La tumba está aquí,
dice el egiptólogo pertrechado con su característico sombrero, una camisa vaquera, en un momento del documental. En esa misma zona se descubrió un anillo de plata, de gran pureza, un material más valioso que el oro en el antiguo Egipto, porque tenía que exportarse de Grecia o Siria, que probablemente portó una mujer, aunque lo más existente fue una parte de una momia femenina con sobrepeso, la cadera, un muslo y la rodilla, que debió permanecer a la realeza por la depuradora técnica de momificación a la que fue sometida con 15 capas de lino. Sin embargo, la entrada a la tumba no aparecía por ningún lado y Hawass y sus colaboradores concluyeron que aquel sitio tuvo que ser un campo de los saqueadores donde quemaban los sarcófagos para recuperar metales y gemas preciosas. Los restos humanos, por lo tanto, podrían proceder de cualquier lugar del valle. Hawass no parece un hombre que se rinde fácilmente. Por las noches motiva a sus ayudantes con videos de la excavación de Hordcartar y Promea, con que debería ponerse un traje y una corbata impecables como él para tener más suerte a remover los áridos escombros. A pesar de la infructuosa búsqueda de la tumba de Nefertiti, decidió mudar a las investigaciones al otro lado del valle occidental, más cerca de la cámara funeraria de Amenhotep III, y la campaña llegó a su fin con el descubrimiento de la entrada de una posible tumba, en cuyos alrededores se desenterraron un fragmento de cerámica con un mono dibujado similar a los que hay en las paredes de las cámaras funerarias de Tutankamón y hay una herramienta muy singular para tallar y lijar escenas e inscripciones en las tumbas. Solo se conserva un objeto igual en el Prech Museum, un par de postes de madera utilizados para transportar elementos pesados que se depositaban en el interior de las sepulturas. Uno de ellos presentaba un jeroglífico que significa Señor de las dos tierras, lo que podría hacer referencia a un gobernante. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al Pueblo, escrito y presentado por Mahmoud Qutb, gracias a nuestro operador Ashraf Samir, aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto.
Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local de El Cairo. Buenas noches, estimados oyentes. A continuación vamos a presentar el boletín informativo de esta noche. Presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó que el establecimiento de Egipto y Sudán de una sesión por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir la presa del Renacimiento fue un resultado de la intransigencia y los intentos de imponer el hecho consumado por parte de Etiopía, lo cual llevó al estancamiento de las actuales negociaciones patrocinadas por la Unión Africana. El presidente egipcio confirmó durante su contacto telefónico mantenido ayer con su homólogo de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, presidente en turno de la Unión Africana, que el movimiento de Egipto y Sudán en el Consejo de Seguridad tiene como objetivo el reforzamiento de las negociaciones africanas y ayudar a los tres países a lograr un acuerdo vinculante para el llenado de la presa del Renacimiento en el marco de un calendario fijado. Por su parte, el presidente de la República del Congo mostró su valoración a los esfuerzos de Egipto en el marco de las negociaciones que garantizan su éxito y lograr una solución para la causa de la presa del Renacimiento. En Nueva York, el titular egipcio de Asuntos Exteriores, Sameh Shoukry, pronuncia hoy un discurso ante la sesión establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir la cuestión de la presa del Renacimiento. En víspera de la sesión, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se entrevistó con el ministro egipcio de Asuntos Exteriores, Shoukry, y el delegado permanente de Estonia ante la organización internacional. Por su parte, el ministro egipcio de Asuntos Exteriores subrayó durante ambas entrevistas la necesidad de que todas las partes internacionales encabezadas por las Naciones Unidas mediante el Consejo de Seguridad asuman sus responsabilidades ante imponer a Etiopía a abordar con toda seriedad y voluntad política la cuestión de la presa del Renacimiento en las negociaciones para lograr un acuerdo sobre la presa. En el mismo contexto, el Papa Tawadros II, Papa de la Patriarca de San Marcos en Alejandría, confirmó que las negociaciones no continuarán para siempre en el marco de la insistencia de Etiopía de que tenga una unilateral opinión lejos de los países de la desembocadura de Egipto y Sudán, añadiendo que Egipto, con toda su historia y sus capacidades, es capaz de mantener sus derechos acuáticos. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi abordó el desarrollo del proyecto de los coches y el nuevo proyecto del transporte en la zona de Al-Alf Maskan, que incluye un complejo integrado de servicios y tiendas comerciales en el marco del desarrollo total de la zona. Esta declaración vino durante la reunión mantenida por el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi ayer con el consejero del presidente para la planificación urbana y varios responsables. El presidente egipcio abordó el desarrollo de varios proyectos de construcción, sobre todo los proyectos de las carreteras, sobre todo la vía de Salah Salem, empezando de Sheraton en Heliópolis, llegando a la cornisa del Nilo. En este marco, el presidente egipcio emitió sus directivas sobre el estudio de todos los datos relacionados sobre el desarrollo de la vía de Salah Salem por su importancia histórica e islámica, por
estar muy cerca del Cairo histórico e islámico. Por su parte, el portavoz presidencial declaró que la reunión también abordó la situación ejecutiva de las instalaciones de la nueva capital administrativa y la situación ejecutiva del barrio diplomático, que incluye a las sedes de las embajadas extranjeras en el Cairo. La ministra egipcia de Salud, doctora Hala Zayed, anunció que está previsto la producción de 80 millones de dosis de la vacuna del coronavirus a finales de este año en curso, para vacunar a 40 millones de ciudadanos. Durante la reunión semanal, Zayed abordó la situación del gobierno, anunciando la baja de las tasas de infección del coronavirus, así como las tasas mortales. El secretario general del Consejo Supremo de Monumentos, Mustafa Waziri, se entrevistó con el viceembajador de la República Checa en el Cairo, donde firmó un acuerdo sobre la prolongación de la Feria de los Reyes del Sol, mantenida en la capital checa, para que continúe hasta finales de septiembre próximo. Waziri explicó en su declaración emitida ayer que esta es la segunda vez en la que se prolongue la Feria de los Reyes del Sol, según la petición de la parte checa. En los Emiratos Árabes Unidos, la Defensa Civil anunció que el incendio provocado por la explosión de un contenedor a bordo de un buque en el puerto de Jabal Ali, al sur de la ciudad, fue controlado. Un comunicado emitido por la Defensa Civil explicó que aún no se han anunciado cualquier herida por el incendio. Testigos oculares en la ciudad de Dubái habían escuchado una fuerte explosión en la ciudad. En Yemen, las fuerzas yemeníes continúan, apoyadas por la resistencia popular y las fuerzas de la coalición árabe, la liberación de todos los territorios de las milicias hutíes. El jefe de Estado Mayor de Yemen y líder de las operaciones comunes confirmó que la victoria se realizará lo antes posible. Las fuerzas del ejército yemení confirmaron en todos los sectores que se han realizado grandes éxitos contra las milicias hutíes en las provincias de Al-Gof y Al-Baida. En Líbano, el presidente libanés Michel Aoun se entrevistó con el presidente del gobierno interino Hassan Diab, donde discutieron la ejecución de las medidas adoptadas durante las reuniones pasadas sobre el combustible y los medicamentos en el país. Durante su reunión mantenida ayer, Aoun discutió la situación de vida en la calle libanesa. Al mismo tiempo, la embajadora francesa en Beirut criticó duramente al presidente del gobierno interino por sus declaraciones en las que dijo que su país está sufriendo un asedio del exterior. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche. Y seguidamente vamos a escuchar a nuestro comentario político. A una nueva edición de su comentario político de esta noche. Estimados oyentes, ayer martes el ministro de Relaciones Exteriores palestino Riyad al-Maleki dijo que las políticas del nuevo gobierno israelí encabezado por Naftali representan una extensión de la política de asentamientos, colonialismo y marginación de la causa palestina. Durante su encuentro con miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la autoridad palestina en la ciudad de Ramallah, al-Maleki enfatizó que los palestinos pagan diariamente un alto precio por los consejos y consignas
planteadas por algunos países sobre la importancia de dar una oportunidad al nuevo gobierno israelí y no avergonzarlo. Al-Maleki agregó: todas las señales que ha enviado el gobierno de Bennett desde su formación son suficientes para que la comunidad internacional exprese no solo su preocupación, sino su oposición, porque socavan cualquier esfuerzo que la comunidad internacional pueda realizar para volver a la vía política a través de negociaciones y de acuerdo con las referencias internacionales aprobadas. La autoridad palestina declaró que el gobierno de Bennett aprovecha el apoyo de la comunidad internacional y los Estados Unidos como un gobierno de cambio y una alternativa al gobierno del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, con el fin de implementar sus agendas coloniales para socavar cualquier posibilidad de lograr la paz sobre la base de la solución de dos estados. Al-Maleki pidió a la comunidad internacional, la ONU y el Consejo de Seguridad que traduzcan las demandas, los llamamientos y las condenas internacionales en medidas prácticas de disuasión y sanciones que sean capaces de obligar a la ocupación a cumplir con las resoluciones internacionales y la ley internacional humanitaria. También enfatizó la necesidad de que la comunidad internacional asuma sus responsabilidades legales y morales hacia el sufrimiento del pueblo palestino y adopte una postura internacional firme que obligue a Israel a detener su asentamiento y conducir a la implementación de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la causa palestina. Finalmente, la ocupación israelí a los territorios palestinos representa el primer motivo del sufrimiento del pueblo palestino, que no olvida la sangre de sus hijos, que regó el suelo de su tierra. El ejército israelí atacó sus hogares por la mañana y por la noche, y las excavadores israelíes destruyeron miles de sus hogares e infraestructura, talando miles de olivos, sin ninguna reacción por parte de la comunidad internacional hasta el reciente ataque israelí contra la Franja de Gaza, que fue descrito como el más violento de la historia de la ocupación. Egipto corrió contra el tiempo y alcanzó la aprobación de un alto el fuego entre israelíes y palestinos, con el fin de aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, tratar a los heridos, rescatar a los muertos de debajo de los escombros de las casas destruidas por el arsenal militar israelí y la reconstrucción de Gaza, a la que Egipto asignó $500 millones. Luego se formó un nuevo gobierno israelí encabezado por Naftali Bennett, y las visiones políticas al respecto difirieron. ¿Representaría una nueva etapa en la historia de Israel o es una extensión de los anteriores sin ningún cambio en la política de ocupación y asentamiento? Sin embargo, no ha habido cambios, donde continúan los ataques de los colonos contra los palestinos y sus propiedades, así como el asalto a las santidades religiosas. Por lo tanto, la comunidad internacional debe trabajar para implementar el derecho y las resoluciones internacionales pertinentes y alentar a las dos partes a entablar negociaciones serias para poner fin a la ocupación israelí y establecer el Estado palestino. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro comentario político de esta noche.
خففهولي، وإن كان نغم رددهولي، إن كان ألم خففهولي، وإن كان نغم رددهولي. علمني إيه معناه، كلمني فين ألقاه، رسيني إزاي أقراه وارجع له لما انساه، رسيني إزاي أقراه وارجع له لما انساه. علمني الحب، علمني علمني. إن كان كتاب افتحولي، وإن كان جواب ابعتهولي، إن كان كتاب افتحولي، وإن كان جواب ابعتهولي، وإن كان عذاب حننهولي، وإن كان هنا أرضه أنا. علمني الحب، علمني علمني. إن كان أحلام فسرها لي، وإن كان أوهام ضيعها لي، إن كان أحلام فسرها لي، وإن كان أوهام ضيعها لي، وإن كان أيام قربها لي. عرفني بيك واشرح لي فيك، عرفني بيك واشرح لي فيك. علمني الحب، علمني 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 علمني. Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Programa elaborado por Nesma Subeh. Hoy pasaste. Hola queridos oyentes y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Amigos, empezamos con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. En 1924, Julio De Caro, a los 25 años, formó un famoso sexteto que revolucionaría completamente el sonido del tango. El conjunto estaba integrado también por sus hermanos, el pianista Francisco De Caro y el violinista Emilio De Caro y el bandoneonista Pedro Mafia, más Leopoldo.
Thompson en el contrabajo y Luis Petrocille en el segundo bandoneón. Poco después, Pedro Laurence reemplazaría a Petrocelli, formando con Mafia el que se considera mejor dúo de bandoneones de la historia. Y ahora, amigos oyentes, les invito a escuchar un espacio musical del tango. Hemos llegado al final de la edición de esta noche. Les espero en próximas ediciones con su música y canciones de América Latina. Mis saludos y los saludos de Nesma Subeh en la preparación del programa. Aquí El Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Perspectiva Árabe Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qodda. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Perspectiva Árabe Latinoamericana. Descubren en Egipto una estela del faraón Apries. El monumento, que fue descubierto casualmente por un agricultor, data aproximadamente del año 600 antes de nuestra era y lleva inscrito el nombre de este faraón, miembro de la última dinastía autóctona de Egipto antes de la conquista persa. En la gobernación de Ismailia, en la orilla noroeste del canal de Suez y a 140 kilómetros del Cairo, el pasado 3 de junio, un granjero preparaba sus tierras para cultivar cuando hizo un increíble descubrimiento: una colosal estela de piedra arenisca de 2,30 metros de largo por 1 metro de ancho y 45 centímetros de grosor. El hombre, sorprendido, se puso de inmediato en contacto con las autoridades para dar cuenta del espectacular hallazgo, que tras ser exhumado con cuidado por los arqueólogos, fue enviado al Museo de Ismailia. Mustafa Wasir, egiptólogo y secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades y ministro de Turismo y Antigüedades de Egipto, ha anunciado que este monumento, datado en el año 600 antes de nuestra era, es muy probablemente una estela fronteriza realizada bajo el reinado del faraón Apries, 589 a 570 antes de nuestra era, quinto monarca de la 26ª dinastía, la última dinastía autóctona que gobernó Egipto en una época convulsa, antes de la conquista persa que tuvo lugar en
525 antes de nuestra era. Waziri ha explicado que el arco de la estela o la parte superior está marcado con un símbolo solar alado que se asocia con la divinidad, la realeza y el poder en el antiguo Egipto, y llevan escrito el nombre del faraón Apries. Además se aprecian 15 líneas de jeroglíficos inscritos en la piedra. El egiptólogo ha explicado que la estela probablemente fue erigida por Apries durante una campaña militar en la que dirigió a sus ejércitos hacia el este. Pero ¿qué sabemos de este faraón? Apries fue hijo y sucesor de Pismático II. A inicios de su reinado conquistó la ciudad fenicia de Sidón y asedió Tiro. También acudió en ayuda de Jerusalén cuando estaba sitiada por las tropas del rey babilonio Nabucodonosor II. Al final el ejército egipcio se tuvo que replegar al país del Nilo. También sabemos que hacia el final de su reinado estalló una sublevación entre las tropas y que Apries envió al general Amises a sofocarla, pero que éste le traicionó. La guerra civil que estalló entre Apries y Amises acabó con la muerte del primero, aunque fue enterrado con todos los honores en Sais por el observador Amises. De Apries han llegado pocos testimonios hasta nuestros días. La cabeza de una escultura que se guarda en el parisiano Museo del Louvre en granito negro, algunas esfinges procedentes de Heliópolis, una naus en Hermópolis, un obelisco que actualmente se encuentra en Roma, y algunos bloques de granito y columnas. Actualmente la estela recuperada de uno de los últimos faraones egipcios nativos está siendo analizada y estudiada por expertos en el Museo de Ismailia, donde será restaurada antes de que se pueda ser expuesta al público. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Perspectiva Árabe Latinoamericana, escrito y presentado por Mahmoud Hod, gracias a nuestro operador Mohamed Abdelazim, aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Los pioneros de la humanidad. Programa elaborado y presentado por Nagla Zidane. En el programa Los pioneros de la humanidad echaremos luz sobre los más grandes eruditos árabes y que enriquecieron con sus ciencias y conocimientos el progreso de la humanidad. Muy buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Pioneros de la Humanidad. En la edición de esta noche hablaremos con ustedes de Amina As-Said, periodista, feminista y política. Amina As-Said nació en El Cairo, Egipto, el 20 de enero de 1914 y falleció el 13 de agosto de 1995. Fue una periodista egipcia y activista de los derechos de las mujeres. Amina As-Said se unió al ala juvenil de la Unión Feminista Egipcia a la edad de 14 años. Fue una de las primeras mujeres en asistir a la Universidad Fuad I en 1931.
En 1935 se graduó como licenciada en literatura inglesa. Fue una de las pioneras en el campo del periodismo. Amigos de Radio El Cairo, después de graduarse en 1935, se unió al personal de la revista de noticias Al-Musawwar y comenzó a escribir como columnista, un trabajo que continuó hasta poco antes de su muerte. En 1973 se convirtió en la editora de esa publicación y 3 años después se convirtió en presidenta del grupo editorial que la editaba, cargo que ocupó hasta 1985. Sintonizan Radio El Cairo desde Egipto, servicio internacional. Estimados oyentes, estamos presentando el programa Pioneros de la Humanidad y hoy estamos hablando con ustedes de Amina As-Said, periodista, feminista y política. Queridos radioescuchas, Amina Said fue la primera mujer editora de revistas en Oriente Próximo. En 1954 fundó la primera revista femenina de Egipto, Hawa o Eva, el semanario femenino de mayor tirada durante años. Hawa es la más lograda y respetada revista que trata sobre las preocupaciones de las mujeres en Egipto. Amina Said fue no solo una prolífica escritora, sino la primera periodista egipcia a tiempo completo en la historia del país. Su logro más conocido fue la fundación de Hawa, una revista preocupada por los problemas contemporáneos que enfrentan las mujeres, aunque se orientaba al público masculino y femenino por igual. Amina Said disfrutó de un amplio respeto y reconocimiento por sus contribuciones para el avance de la mujer egipcia. Ninguna otra feminista de su época cargó más directamente contra el establecimiento religioso contemporáneo. Amina Said también desempeñó funciones de secretaria general de la Unión de Mujeres de la Liga Panárabe entre 1958 y 1969 y como vicepresidenta de la Unión Egipcia de Periodistas entre 1959 y 1970. También fue representante de Egipto en congresos internacionales. Said murió de cáncer a la edad de 81 años el 13 de agosto de 1995 en El Cairo. Además de sus escritos periodísticos, Said dejó varios libros como Awraq al-Harif, Wujuh al-Zalam y Al-Hadaf al-Kabir wa Qasas Ukhra. Y también obtuvo premios y conocimientos como Primera Orden de la República en 1975, Estrella Universal en 1979, Premio Nacional de Artes en 1982. Y con esta forma, amigos de Radio El Cairo, hemos llegado al final de esta edición de su programa Pioneros de la Humanidad. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes frente al micrófono, Nagla Zidane, con la ayuda técnica de Rabah Ali. Aquí El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Revista del Cairo. Programa elaborado y presentado por Elhem Ramzi. Muy buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a una nueva emisión de Revista del Cairo. Dr. Mohamed Awed Tegdin, asesor del presidente de la República para Asuntos Sanitarios y Preventivos, subrayó que el Estado egipcio está aplicando medidas muy estrictas en todos los puertos y aeropuertos para evitar la entrada de cualquier cepa de nuevo coronavirus en Egipto. Dijo también que en una declaración especial a Radio El Cairo que el pico de la tercera ola de coronavirus se ha terminado y el número de infecciones y
fallecidos se está disminuyendo. Y ahora estamos en un periodo de relajación práctica y aprovechamos esta oportunidad para apoyar a los hospitales que necesitan dispositivos, mantenimiento y todos los suministros. Y aclaró que el coronavirus todavía está presente y hay que adherirse a las medidas de precaución y preventivas con todos los medios disponibles, afirmando el apoyo del presidente Abdel Fattah al-Sisi y el gobierno para suministrar las vacunas al pueblo egipcio. Respecto a la vacuna de Johnson Johnson, Teguiddin dijo que se ha acordado que el continente africano recibirá 400 millones de dosis de esta vacuna que produce en Sudáfrica. El acuerdo fue proveer la mitad de producción de la vacuna al continente de África, donde Egipto contrató a obtener 20 millones de dosis. El plazo para el suministro de estas vacunas comenzaba a partir del próximo mes de septiembre, pero Egipto entró en intensivas negociaciones y se esforzó mucho, lo que resulta en un acuerdo de empezar la entrega de estas vacunas a Egipto a partir del próximo mes de julio. Explicó también que la vacuna de Johnson Johnson consta de una sola dosis. Y debido a las negociaciones, el precio de las dosis rebajó de $10 por dosis hasta $7,5. En cuanto a la posibilidad de volver a vacunar contra el coronavirus otra vez, el asesor de Teguiddin dijo que tendremos que revacunarnos contra el virus después de 6 meses y con un máximo de 9 meses. Estamos estudiando si la revacunación se realizará 2 veces o solo una. La Feria Internacional del Libro de El Cairo fue inaugurada el 30 de junio de este año. La edición número 52 de la Feria Internacional del Libro llevada a cabo bajo el lema de En la lectura hay vida. Fue inaugurado por el primer ministro egipcio Mustafa Medbouli. Se ve miles de jóvenes y de personas en la Feria Internacional del Libro de El Cairo y también una presencia muy notable de la Embajada Española en Egipto en la Feria Internacional de El Cairo, ya que el embajador señor Ramón Gil Casares asiste a la inauguración de la Feria del Libro de El Cairo en Egipto y hizo la entrega de 2 obras que muestran la intensidad de sus intensas relaciones culturales egipto-españolas. El primer diccionario de fútbol español árabe, la edición bilingüe árabe-español del libro catálogo de la exposición Hassan Fathi a Contracorriente, organizada en el año 2021 por la Casa Árabe, Madrid y Córdoba, el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos y el Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Egipto. Tanto la exposición como el libro conmemoran el valor y el genio de uno de los arquitectos egipcios más emblemáticos.
La doctora Yasmin Fouad, ministra de Medio Ambiente, inauguró las actividades de la tercera conferencia internacional sobre construcción sostenible y gestión de proyectos, bajo el título Gestión integrada de ciudades inteligentes, que fue organizada recientemente por el Ministerio de Vivienda en el Centro Nacional de Investigación de Vivienda y Edificación, patrocinado por Dr. Mustafa Madbouli, primer ministro. En presencia del general de división Ahmed Rashid, gobernador de Giza, Dr. Khaled Dahbi, jefe del Centro de Investigación. En su discurso, doctora Yasmin Fouad destacó la importancia de la conferencia a la luz de las repercusiones de la pandemia de coronavirus que está sufriendo el mundo entero, que cambió las tendencias globales en el trato con los sectores del desarrollo, incluida la construcción, y creó un impulso político internacional hacia reconstrucción y recuperación verde. El ministro de Medio Ambiente explicó que poner la sostenibilidad y la dimensión ambiental en el corazón del proceso de desarrollo fue una directiva clara del presidente Abdel Fattah al-Sisi al gobierno, por lo que todos se convirtieron en socios y responsables de lograr la recuperación verde y el desarrollo sostenible, lo que requería preparando el presupuesto estatal para esto, por lo que el gobierno y el doctor Mustafa Madbouli adoptó por primera vez los estándares egipcios para la sostenibilidad. El medio ambiente está integrado en los proyectos del plan de inversión del Estado, por lo que el 50% de nuestros proyectos a partir de este año se han convertido en proyectos verdes que toman en cuenta la integración de las dimensiones ambientales, además de involucrar al sector privado en el sistema de gestión de residuos y transformar residuos en energía que pueda tener una relación directa con el sector de la construcción, aprovechando las comunidades urbanas de residuos para producir energía limpia. Con la expansión de las ciudades inteligentes, el aumento de los desechos electrónicos que se pueden reutilizar nuevamente, el gobierno ayudó a un grupo de fábricas de reciclaje de desechos electrónicos a reconciliar sus condiciones para ser un componente básico del sistema de reciclaje de desechos electrónicos. Después de esta gira, amigos oyentes, hemos llegado al final de la revista de hoy de El Cairo. Esperamos que les haya gustado. Antes de despedirnos, reciben los saludos de Mohamed Abdelazim en la técnica de sonido y por quien les habla Elhem Ramzi. Aquí El Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta El Gol. Es una revista sobre las actividades deportivas en Egipto, el mundo árabe y América Latina. El Gol, un espacio semanal escrito por Mohamed Abdelkamel. Hola amigos de Radio El Cairo, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa El Mundo del Deporte, en el que siempre destacamos los principales eventos deportivos que se celebran en Egipto y en el mundo. La UEFA pone fin a la regla de los goles fuera de casa. El organismo confirmó que los goles fuera de casa ya no contarán para dobles en el caso de empate en las eliminatorias a 2 partidos de sus competiciones.
La UEFA anunció el fin de la regla que dictaba que los goles fuera de casa se duplicaran en sus competiciones, una decisión histórica que pone fin a una regla con la que muchos entrenadores y analistas han estado en desacuerdo durante mucho tiempo. Las nuevas regulaciones entrarán en vigor la próxima temporada. Siguiendo la recomendación del Comité de Competiciones de Clubes de la UEFA y del Comité de Fútbol Femenino de la UEFA, el Comité Ejecutivo aprobó una propuesta para eliminar la llamada regla del gol exterior de todas las competiciones de clubes de la UEFA, hombres, mujeres y juveniles, de la fase de clasificación. Fases de las competiciones 2021-2022, Reisat, comunicado oficial de la máxima autoridad. La regla de que los goles fuera de casa cuentan el doble para los visitantes nació de la idea de hacerles buscar más el gol cuando visitan el campo contrario, reduciendo así los empates a 0. Sintonizan Radio Cairo desde Egipto, Servicio Internacional. Estimados docentes, estamos presentando el programa El Mundo del Deporte. Con esta decisión de eliminar esta regla, los knockouts en los que los dos equipos marquen el mismo número de goles en los juegos de dos partidos no se decidirán por el número de goles marcados fuera de casa, por lo que se jugará una prórroga y en el caso de equipos que marquen el mismo número de goles en esa prórroga o que no marquen ningún gol, serán los tiros desde el punto de penalti los que determinarán el equipo clasificado para la siguiente ronda de la competición, añade el órgano rector de Europeo Fútbol. El presidente de la UEFA se mostró satisfecho con la abolición de una regla que dijo que se estaba volviendo injusta. La regla del gol fuera de casa ha sido una parte intrínseca de las competiciones de la UEFA desde que se introdujo en 1965. Sin embargo, el impacto de la regla ahora fue en contra de su propósito original y que efectivamente impidió que los anfitriones, particularmente en el partido de ida, atacaran por temor a encajar un gol que daría a sus oponentes una ventaja crucial. Además, también hubo una injusticia en la prolongación del partido de vuelta que obligó al equipo local a marcar 2 goles cuando el equipo visitante marcó en esa prórroga, concluyó el técnico. Y así, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta edición de su programa El Mundo del Deporte. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Con ustedes, frente al micrófono, Nadla Zidane, con la ayuda técnica de Rabah Ali, aquí en Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. حتى تروح آخر الدنيا القلب معاك ثانية بثانية لو حتى تروح آخر الدنيا فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية فرحت معاك أول فرحة واشتاق وحياتك للتانية ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك ده أنا قلبي معاك لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا
يتم حواليك عالبعد عشان تفتنلي عليك. انا حبعت روحي يتم حواليك عالبعد عشان تفتنلي عليك. بتكلم مين وتبص لمين، بتكلم مين وتبص لمين في غيابي ومين حليت في عينيك. اياك اياك لا بقى مخصماك، ده انا قلبي معاك، ده انا قلبي معاك، ده انا قلبي معاك، انا قلبي معاك. لو حتى تروح اخر الدنيا اخر الدنيا. هبعتلك كل دقيقة سلام من ساعة ما اصحى لحد ما انام. هبعتلك كل دقيقة سلام من ساعة ما اصحى لحد ما انام. وهقضي اليوم من بعد اليوم على فات كام يوم وفاضلك كام. بس اوعى تغيب يا اعز حبيب، ده انا قلبي معاك، انا قلبي معاك، انا قلبي معاك، انا قلبي معاك. لو حتى تروح اخر الدنيا اخر الدنيا. De esta noche les presentamos el resumen de noticias. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi recibe una llamada telefónica de su homólogo de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, presidente en turno de la Unión Africana. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma que la petición de Egipto y Sudán de mantener una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir la cuestión de la presa del Renacimiento fue resultado de la intransigencia y los intentos de imponer el hecho consumado por parte de Etiopía. El ministro egipcio de Asuntos Exteriores Sameh Shoukry pronuncia un discurso ante la sesión establecida por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para discutir la cuestión de la presa del Renacimiento. La ministra egipcia de Salud, doctora Hala Zayed, anuncia que está previsto la producción de 80 millones de dosis de la vacuna del coronavirus a finales de este año en curso para vacunar a 40 millones de ciudadanos. Las fuerzas yemeníes apoyadas por la resistencia popular y las fuerzas de la coalición árabe continúan la liberación de todos los territorios de las milicias Houthis. Estimados oyentes, así les hemos presentado el resumen de noticias más destacadas de la jornada y llegamos al final de nuestra programación de hoy dirigida a América Latina. De nuestra programación de mañana destacamos Cuadro Egipto y del cancionero egipcio. Muy buenas noches y hasta mañana. Aquí Radio El Cairo, Servicio Internacional desde